Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando en nuestro estudio bíblico sobre el libro de Ruth. Son 4 capítulos muy interesantes, muy buenos ciertamente, que nos ayudan también a comprender todos estos detalles que nosotros encontramos, qué es lo que la comunidad, la iglesia está queriendo transmitir. Detrás de cada escrito siempre hay un contexto histórico. Por eso también nosotros nos preguntamos cuál es la fecha de composición, porque desde la fecha de composición nosotros podemos entender qué situaciones concretas se estaban viviendo como contexto histórico en torno a este libro, ¿verdad? O sea, el libro se escribe respondiendo siempre a un contexto histórico y por lo tanto, para conocer el objetivo del autor tenemos que también conocer la fecha de composición. Ahora, las evidencias internas nos permiten posibles fechas aplicables. Hay algunas evidencias internas dentro de esta narración, como siempre. Hay una primera que se dice que es antes del exilio. Algunas dicen antes del exilio. Y probablemente durante el periodo de la guerra civil entre David y Saúl. Nosotros sabemos que David va, se esconde, procura salvarse y va, dice, entre los moabitas para poder salvarse de David, de Saúl, que le persigue a David. Por otra parte, hay una segunda posible fecha y esta segunda es posterior al exilio, es decir, después del exilio. ¿Y cuál es la evidencia interna? Sería la época de reforma que implantaron, que impusieron Esdras y Nehemías. Sobre todo esto es con respecto a los matrimonios mixtos. Es decir, aquí la separación de Catú y la Pemenda. ¿Por qué? Porque era el peligro justamente de la idolatría. Es eso lo que ellos están viendo en esta situación. Entonces la cuestión de la fecha es bien espinosa y es difícil también de emitir un veredicto final hasta el día de hoy. ¿Verdad? Si es preexílico, si corresponde verdaderamente, porque estos son simplemente también evidencias internas. De las evidencias internas más o menos nosotros podemos sacar deducciones y estas dos que presentan muy buenos argumentos nos pueden decir, bueno, esto se escribió antes porque se refiere a David y a Saúl, podés decir, si verdaderamente corresponde a eso. Pero después, por otra parte, tener las evidencias también que se refieren a lo del matrimonio mixto, por ejemplo, en tiempo de Esdras y Nehemías. Ciertamente que la historia se abre con el periodo de los jueces. Así comienza el libro, ¿verdad? Durante el tiempo de los jueces. Y concluye también con la mención del rey David. Primero te habla de los jueces, pero después
te habla de la genealogía, ¿verdad?, del rey David. Por otra parte, tenemos algunos argumentos para datarlo como obra del post-exilio. Hay otros argumentos también para decir esto pertenece al post-exilio, fundamentándose principalmente en la cuestión lingüística y en las características gramaticales. Otros elementos entonces que están a favor, que están entonces desequilibrando, digamos, ¿verdad?, si hay un empate entre preexílico y posexílico, lo que hace que uno piense que tal vez sea una narración, una obra posexílica, es por la cuestión también lingüística y la cuestión gramatical. Porque hay ciertas palabras que se utilizan, pero que son palabras muy tardías, ¿verdad? Por decir nomás, ahora podemos decir un ejemplo. Y entiendo allí, podía que en el año 1950, por ejemplo, WhatsApp, no entendía, computer, o no sé, qué otra cosa, pesa, lleva, después iba, y entonces, cuando uno comienza a mirar esa cuestión lingüística, o también la cuestión de cómo se hablaba, la cuestión gramatical, etcétera, las expresiones, también uno puede decir, no, esta expresión es muy tardía, esta expresión, o si no, al contrario también. Esta expresión es bien arcaica, también uno podría decir. Pero en este caso, en este libro, nosotros encontramos expresiones que son bien tardías y entonces nos hace pensar que es una característica posterior. Se encuentran también expresiones provenientes de la lengua aramea, cuya influencia llegó a ser dominante en la región de la Palestina solo durante el post-exilio. Otro elemento que está a favor de decir que esta obra pertenece al post-exilio. Con respecto a la fecha estamos mirando cuándo se compuso este libro. Hay palabras, aramaísmos, ¿verdad? Entonces del arameo. Y esto tuvo su influencia, el arameo tuvo su influencia, pero después del exilio, justamente cuando ellos se expanden, o mejor dicho, cuando ellos están con esta relación de toda la parte de los que hablan la lengua aramea, ¿verdad? Entonces es posexílico. Mientras estaba en práctica el programa de la reforma también de Esdras y Nehemías, también encontramos la exigencia de parte de Esdras y Nehemías a los hombres que debían divorciarse de las esposas no judías. Ese es entonces el famoso matrimonio mixto. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez dieron la sorpresa en este encuentro del Papa con estudiantes para lanzar una nueva edición del Partido por la Paz. Se jugará el 10 de octubre en el Olímpico de Roma y se espera que participen viejas glorias y algunos en activo. Otros lo apoyarán. Es el tercer Partido por la Paz, aunque no siempre hubo momentos pacíficos. El primero fue en 2014 y el segundo fue en 2016. Durante el encuentro de escolas, Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez entregaron al Papa la insignia de capitán. Francisco bendijo el olivo y el balón de la paz que se utilizarán el 10 de octubre en el partido. Pauline Jaricot vivió hace 200 años en Francia y pertenecía a una familia de comerciantes de buena posición social. Tras una profunda conversión en la adolescencia, puso en marcha una iniciativa crucial para el desarrollo de las misiones, la obra de la propagación de la fe, semilla de las actuales 4 instituciones que hoy se dedican a los misioneros. El verdadero interés de Pauline Jaricot era volver a llevar a Francia al Evangelio, una Francia que tras la Revolución Francesa había sufrido una fuerte secularización. Para impulsar las misiones involucró a sus vecinos, rezaban por los misioneros y aportaban dinero. La iniciativa se expandió a otros países y hubo un año en el que recaudó 2,5 millones de francos. Su dedicación fue vista por el Papa Gregorio XVI como un ejemplo concreto para recristianizar a los laicos de Occidente. De hecho, hasta el pontífice fue a visitarla.
Ella dijo que no quería entrar en un convento o que no sentía la vocación al convento porque su monasterio era el mundo. Yo creo que el mensaje que transmitió era este: el mundo es un lugar donde se puede vivir la propia fe cristiana y también un lugar que se debe evangelizar y se puede transformar. Pauline Jaricot es considerada un ejemplo de laico comprometido con la evangelización. Tuvo una vida difícil marcada por la enfermedad, pero las dificultades no apagaron su ansia misionera. Amélie, Lola Ponce y Aaron Díaz. Los actores latinoamericanos Lola Ponce y Aaron Díaz saludaron al Papa Francisco al terminar un evento de Escolas Ocurrentes. Una emoción única siempre, es un honor estar cerca de él. Es nuestro líder eterno, Papa Francisco, gracias, siempre muy agradecidos. Siempre es un gran honor y un gran placer escuchar amor salir de un ser humano y alguien como él que representa paz en el mundo para todos nosotros, para todo el mundo entero. Aaron Díaz y Lola Ponce son conocidos por su actuación en la telenovela Talismán. Actualmente tienen 2 hijas y son colaboradores del proyecto educativo mundial promovido por el Papa Francisco, Escolas Ocurrentes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para ser la madre de su hijo único, obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia.
Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios, tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Ruth, estamos mirando algunos elementos importantes, introductorios ciertamente, y así podemos comprender mejor la fecha, por ejemplo, de composición. Decíamos que hay dos teorías, algunos que lo ponen preexílico, otros dicen posexílico. Hay algunos argumentos que nos ayudan a entender que tal vez es una obra que se escribe después del post-exilio. Sobre todo está el proyecto, por ejemplo, de Esdras y Nehemías, que exigía a los hombres, decíamos, de divorciarse a los hombres, divorciarse de sus esposas no judías. Ahora, con respecto al tema, vamos entonces a profundizar. ¿Cuál es el tema de la obra? ¿De qué se trata? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar el libro de Ruth? Hay diversidad también de posiciones sobre la cuestión del tema. Es una cuestión también espinosa. Va el hombre useñande, va el iseñande, y así encontramos que este libro
parecería estar muy interesado en defender la dinastía davídica. Atención, primer elemento. Parece que este libro, el libro de Ruth, lo que quiere hacer es defender la dinastía davídica. Quiere decirnos, bueno, aquí tenemos que defender a David. Aquí tenemos que defender quién es David. Parecería que es eso. Termina con la teología justamente, o mejor dicho, con la genealogía, que es toda una teología ciertamente, para defender, ¿qué cosa? La dinastía de David. Bueno, esta es una posibilidad. Y desde esta impostación, otros numerosos temas se desarrollan, concluyendo finalmente con la presentación de la genealogía del rey David, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Se presenta al final la genealogía de David. Bueno, David, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que pasa con toda esta genealogía? Es la de querer defender y decir, bueno, aquí está David, este es el rey David. Todos los demás argumentos girarían en torno a este primero. La intervención continua de Dios en la historia, la bendición de Dios como respuesta a la fidelidad humana, la oración y pedido continuo al Señor por el bienestar de las personas, el cumplimiento de la alianza de parte de Dios con su pueblo por medio de la recompensa, la providencia de Dios que guía y controla todas las acciones de los hombres, intervención divina que se realiza como interacción oculta entre la acción humana y divina. Bueno, entonces son varios temas también que estamos encontrando aquí. Por una parte decíamos, y hay que subrayar, que parece que el libro de Ruth está muy interesado en defender la dinastía davídica. Hasta ahí entonces un primer elemento. Pero también hay otros numerosos temas, decíamos. Vamos a repetir porque esto es importante. Primero entonces podemos decir estos argumentos que girarían siempre en torno a lo de la dinastía de David. No hay problema eso. Pero que son como temas secundarios o que giran en torno a este tema. Por ejemplo, la intervención continua de Dios. Intervención continua de Dios. A pesar de que vamos a ver más adelante que este libro no es que invoca continuamente a Dios. No es que Dios viene, aparece, le habla, le dice algo. No. Aquí es una historia, es una narración llana, sencilla, de esta familia primero y después ya la relación de Ruth que se va moviendo, a pesar de que no llegó a su hija, ¿verdad? Pero está en acción siempre. Entonces, la intervención continua de Dios en esta historia. Lo segundo que vemos también aquí como un tema importante que nos quiere transmitir es la bendición de Dios como respuesta a la fidelidad humana. Fidelidad humana, elemento característico, elemento esencial. Y ponaubea, lleva la yicuami. Entonces, hay aquí respuesta de parte de Dios. Hay bendición entonces de parte de Dios. En la medida en que existe también una fidelidad del hombre, la fidelidad humana. Un tercer tema, que podemos decirlo nosotros un tema secundario, ¿verdad? Porque todo gira un poco en torno a esta historia, que tal vez como argumento principal está lo de la dinastía de David. Es la oración y pedido continuo al Señor por el bienestar de las personas. Continuo, ¿verdad? Se pide el bienestar de las personas. Ya yeruré, lleva. Ñandeyara, bella, bueno, ñandeyara. Lo yeruré del bienestar de las personas. Ese veicatula ñandeyaya, ¿verdad? Entonces, oración, pedido continuo al Señor por el bienestar de las personas. Luego tenemos otro elemento también que es el cumplimiento de la alianza de parte de Dios con su pueblo por medio de la recompensa. Entonces aquí está el cumplimiento.
Aquí está entonces lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Lo que Él promete, lo que Él dice que va a suceder dentro de esta historia que se va realizando, viene a ser el cumplimiento de esta alianza de parte de Dios con su pueblo y por medio de la recompensa. Siempre uno recibe la recompensa entonces de parte del Señor. Por otra parte, tenemos también la providencia de Dios que guía y controla todas las acciones de los hombres. Dios providente, Dios que controla las acciones de los hombres. Y estos elementos son entonces temas muy importantes que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros también a comprender esta historia. La intervención divina que se realiza como interacción oculta entre la acción humana y la acción divina. Dios entonces actúa de esta manera, de una manera, digamos, oculta, pero siempre es la acción de Dios la que está actuando. ¿Pero dónde? Moya ella vea. Apeñan de Yayapoa. Es decir, lo que los personajes están haciendo se está entonces manifestando detrás de estas acciones de las personas, la acción oculta, decimos nosotros, de Dios. Dios actúa así. Ñandeya eguria yeia llevanda ego ñandeyara vela ñandeya echago ave ou o genoi jubecuera o ñe ejendiecuera e ishbecuera boyapoana no. Aquí es una acción oculta de Dios, pero en el actuar de las personas, de los personajes. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe Antiguo Testamento. Amigos de Ñandeyara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe YouTube. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad.
La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla, es cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Ruth, la teología también de lo que Ruth nos quiere transmitir, lo que se muestra a través detrás de los personajes. El compositor aquí, es decir, el escritor, habla de una palabrita y se insiste mucho en la cuestión del Gesed. Esta es una palabra hebrea, Gesed. Gesed, upea dice misericordia, lleva. Va eva peñan de yara o va eva peñan de yara oikwae lleva. Para su gente, para su pueblo. Gesed, Gina dice upea. Y se subraya mucho. Subrayar quiere decir que dar a conocer continuamente. Continuamente yandeya jesha. La oye yapoaco ave, la oikoa hinaco ave, ¿verdad? En este pequeño cuento, en esta pequeña novela, nos damos cuenta que es el Gesed, que es la misericordia, que es Dios entonces el que está actuando. El Gesed de Dios es la compasión y es la bondad entrañables. Compasión y bondad entrañables de Dios para con su gente, que no se agotará en la figura divina, ciertamente. Aquí también es otro elemento importante. Si decíamos nosotros que Dios se oculta en las acciones de los hombres o de estos personajes, ahora también podemos decir al revés, ¿verdad? Estamos hablando del Gesed de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión, de la bondad entrañable, entrañas que sale desde adentro de Dios, pero sobre todo que esa bondad de Dios no se va a agotar simplemente en Dios, sino que ahora se va a manifestar justamente en la bondad extraordinaria de Ruth y de Boaz o Boaz. Entonces, aquí nosotros encontramos lo esencial y lo fundamental también. Lo oculto que decíamos y que entendemos, una bondad entrañable, el Gesed de parte de Dios. Y esto lo estamos viendo, ¿verdad? Como el tema de la obra. Este sería como lo elemental, lo fundamental. ¿Qué tema se está trayendo? Y encontramos mucho Gesed, mucha misericordia, mucha bondad entrañable, ¿verdad? Que sale desde adentro, pero que no termina, decíamos, simplemente en una manifestación de la bondad divina, es decir, en Dios, sino que también esto se prolonga en la bondad extraordinaria de Ruth y en la bondad también extraordinaria como se manifiesta Boaz. Hay otras cuestiones, como las iniciativas de parte de Noemí y Ruth, quienes rompen toda norma de su tiempo, que finalmente son premiadas. Aquí también. Y esto es lo nuevo, ¿verdad? Porque dentro de este libro, imagínense, en el tiempo en que nos encontramos. Por eso también, de cierta manera, tal vez podríamos subrayar un poquitito más y nos da pie para entender que este relato es post-exílico, a pesar de que tenemos ciertas evidencias importantes internas que nos permiten ubicar tal vez en tiempo de Saúl y David, ¿verdad? En esta guerra interna entre ellos, cuando David tiene que huir y se va a Moab. Y tal vez por eso. Y además porque después también, con respecto a este tema importante, quiere salvaguardar un poco la figura de David. Entonces, a ver, ¿dónde nos encontramos? ¿O en qué situación nos encontramos? ¿O será que el autor sagrado, con una capacidad que tiene, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo es tomar elementos
tanto preexílicos, posexílicos, y va realizando, ¿verdad?, esta obra magnífica, va escribiendo esta obra magnífica, ¿verdad? Bueno, esto queda siempre, como decíamos, con un signo de interrogación, porque en este bebé lleva, diga tú y la ñame, no podemos emitir un veredicto, decíamos, final hasta el día de hoy. Y mira que muchos han estudiado, muchos han quemado pestañas, han leído, han procurado entender, han investigado, y bueno, siempre el tema queda un poco allí abierto, pero es interesante. Y nosotros decíamos que Ruth y Noemí justamente rompen toda norma de su tiempo, todo esquema, rompen totalmente, van mucho más allá. Por eso podemos decir tal vez que en el fondo es ya algo de avanzada, algo que ellos tal vez aprendieron en el exilio, estando en el exilio. Y dicen, bueno, aquí si queremos cambiar ciertas cosas dentro de la sociedad, y bueno, tenemos que romper ciertos esquemas. Si no rompemos esos esquemas, nos quedaremos siempre en lo mismo. Esas normas de su tiempo, entonces, directamente son rotas, tanto por Ruth como por Noemí. Y esto hace que finalmente también ellas sean premiadas. El libro te demuestra que reciben el premio. Significa entonces que valió la pena romper esas reglas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta sexta semana del tiempo de Pascua. Ya nos estamos dirigiendo para esta gran celebración de la ascensión de Jesús al cielo, y luego también tenemos esta gran celebración del
Pentecostés, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que nos anima a cada uno de nosotros para que podamos cumplir con nuestra misión también de resucitados, de cristianos comprometidos con el Evangelio. Escuchamos en el día de hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. En aquellos días zarpamos de Troas junto a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Queridos amigos, qué lindo. Aquí ya comienza todo el Evangelio a abrirse a todas las personas. Lo importante es cómo nos presenta a esta mujer llamada Lidia. Dice, el Señor tocó el corazón de esta mujer para que ella aceptara el Evangelio. Para abrirnos al Evangelio. Muchas veces decimos que somos ya cristianos comprometidos, pero que faltan. La palabra de Dios que nos llega al corazón y que podamos convertirnos verdaderamente. Y después incluso insiste esta mujer, si ustedes piensan que yo ya estoy abierta, convertida hacia el Señor, acepten y vengan a mi casa. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz, y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos
y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma, 1000 veces bendita, partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez del cadáver de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos en el capítulo, ¿verdad? Inicial, como una introducción, lo que vamos encontrando. Y vamos a mirar un poco los elementos fundamentales, la fecha de composición, el drama o el tema principal, cómo se presenta, qué riqueza es lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Decíamos últimamente que hay una presencia constante y cercana también de Dios con los marginados. Presencia constante y cercana de parte de Dios con los marginados. Tema esencial entonces en este libro. Presencia constante de Dios con aquel que sufre, con aquel marginado, con aquella persona que necesita. Entonces, Oñemoína o Bebeñan de Yara lleva. La acción de estas mujeres tampoco serán simplemente resignación al dolor y al sufrimiento. Noemí y Ruth efectuarán planes para salir victoriosas de la angustia y no sucumbir en un futuro sin esperanzas. Qué bueno que es esto entonces, ¿verdad? Entonces, es un libro esperanzador, ¿verdad? Porque recordemos, hemos leído al comienzo que Ruth y Noemí, después de esa situación de que quedan viudas, primero Noemí se le muere Elimelech, sus hijos, Mahlón y Gilión, que se casan con estas moabitas, también mueren estos dos hijos. Noemí, que queda viuda, queda sin hijos. Ofrá, ¿verdad? Y Ruth, que quedan también viudas, sin posibilidad, sin haber engendrado. Y bueno, y ahora, y Poñacareu llegan a Ibelle. Bueno,
Noemí en realidad las deja libres, o sea, les da posibilidad. También podríamos decir que es un poco esa frasecita que decíamos, el gesed, o sea, yo las libero, vayan, busquen, vuelvan a rehacer su propia vida, ¿verdad? Pero aquí, sin embargo, ante el dolor y el sufrimiento, no es simplemente una resignación. Ñaña resignaba, la yapota, de por ¿verdad? Sino que Noemí y Ruth efectuarán planes para salir victoriosas de la angustia y no sucumbir en un futuro sin esperanzas. En este sentido es un libro maravilloso verdaderamente también para nuestro tiempo. Hay pona lleva, añajando mi allá ella mi. Va esa guaña de ella esa cuña yerógina con a la cuña yerógina. Do que ye este hoy. A pesar de que sufren, lloran. En el capítulo 2, por ejemplo, le vamos a escuchar a la pobre Noemí, Jase, hoy, no me llamen más Noemí, llámenme amarga, ¿verdad? Sería Mará sería en el hebreo, ¿verdad? Pero justamente porque se encuentra con la desdicha. Pero si esta es Noemí, dice la gente cuando la ven volver en el capítulo 1, ella en cambio respondía, no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mará quiere decir amargo. Iró koserekoe lleva. Y pojí koserekoe. Hay koserekoe. Mará. Partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí? Si el Señor da testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha hecho desdichada. Mará. Amarga. Difícil, ¿verdad? Entonces, ante el sufrimiento. Pero, sin embargo, decíamos que la acción de estas mujeres no serán simplemente resignación y dolor. Allá echata y no ve. O uramo yepeupe ya y na lleva. Y pojí teigo. Se puacatanda, se puacamo ay. Bueno, menos mal le tengo aquí a mi nuera, ¿verdad? Que sería Ruth. Y entonces Noemí y Ruth efectúan planes para salir victoriosas de la angustia y no sucumbir en un futuro sin esperanzas. Puede considerarse también el tema de la conversión de Ruth, quien decide unirse a la comunidad de los israelitas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces aquí también puede entrar el tema de la conversión. Es decir, también podemos mirar, ¿se dan cuenta? También la tema de por eso estoy diciendo, es un libro muy bien logrado, es un libro que transmite mucha esperanza, es un libro que también te está hablando y está diciendo, ¿será que este no es un libro que te habla de verdadera conversión? ¿Conversión en qué sentido? Y bueno, que Ruth, una vez que se casó con uno que viene de Israel, ella siendo moabita, ahora sin embargo se está abriendo, ¿verdad?, a la gracia de Dios. Ahora se está abriendo ¿a quién? Y se está abriendo justamente a esta nueva posibilidad. Esta es la nueva posibilidad, ¿verdad?, en la que nosotros estamos encontrándonos aquí, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿será que el tema que aquí se está tratando, este tema de la obra, no es también sobre el tema de la conversión? Y diríamos que sí también, ¿verdad? Pero ciertamente tendremos que buscar después aquello que es lo esencial, lo principal, lo fundamental, porque aquí estamos encontrando de cierta manera también temas secundarios. Upeaña de Yeicuana hay temas secundarios y hay temas esenciales, primarios, esenciales, fundamentales. Aquí en este caso podemos mirar porque Ruth dice que desea unirse a la comunidad israelita. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos hablando sobre esta teología maravillosa. Estamos haciendo una síntesis, estamos mirando un poco todo lo que va sucediendo. Vamos preguntando sobre los elementos fundamentales de este pequeño libro, pero un libro magnífico, maravilloso, una obra estupenda. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre, que les proteja y que nos dé también mucha fuerza y mucha esperanza
como estas mujeres que estaban en la amargura, en la dificultad, pero sin embargo salen airosas después. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.